Y tras esta exposición pasamos ahora a la exposición de Elena Gómez Andreo, titulada El sesgo de género en el diagnóstico de TEA, tutorizado por Jesús López Gómez. Tras lo cual habrá unas palabras de clausura y, por favor, os animo a que os quedéis para escucharlas. Gracias. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Elena Gómez Andreo y con el permiso del tribunal me dispongo a exponer mi presentación sobre el trabajo de investigación que he estado realizando durante estos 2 años de bachillerato, titulado El sesgo de género en el diagnóstico del TEA y tutorizado por el director del centro, Jesús López Gómez. Antes de empezar de lleno con el desarrollo del trabajo que he estado realizando, voy a hacer un breve recorrido sobre cuáles van a ser los contenidos que voy a tratar en esta presentación. Primero, haré una breve introducción sobre cuáles fueron mis motivaciones y qué fue lo que realmente me interesó del tema, cómo fue que llegué a este punto para querer llegar a investigar lo que he investigado y qué es lo que más me interesó de la información que recogí. Pasaré a explicar algunos conceptos de mi marco teórico que creo que son claves para conseguir un mejor entendimiento de las conclusiones a las que se ha llegado. Nombraré cuáles fueron mis objetivos e hipótesis iniciales. Desarrollaré la metodología que se ha empleado para llegar a los resultados, expondré estos y pasaré a mi discusión y a realizar mi conclusión. Bien, tras una breve recogida de información para ir eligiendo el tema, vi que en varios trabajos de investigación el principal problema es que hay una falta de representación e información respecto a todo el campo del trastorno del espectro autista. Y que esto lo que hace es que las personas que pertenecen a este espectro sientan que no pertenecen o sientan un desplazamiento ya no solo de su círculo social más cercano, sino de la sociedad como un todo. Además, es causa también de que hasta hace muy poco el autismo se confundiese con condiciones como pueden ser la psicosis o incluso causas religiosas, como puede ser una posesión. Para respaldar todo esto voy a decir también que de las primeras menciones del autismo que llegan a nuestros tiempos son en 1943 y 1944 de la parte de Leo Kanner y Hans Asperger. Acabé concretando este trabajo en la diferencia de género que existe en el diagnóstico del TEA porque hay una escasa alusión a mujeres del espectro y creí que sería interesante centrarnos en ellas y en cuáles pueden ser las condiciones que hagan que esta diferencia numérica sea así. Todo este sesgo de género y diferencia numérica que estoy nombrando es algo que se acuerda prácticamente de manera unánime en las personas que han estudiado algo que tenga que ver con el trastorno del espectro autista. Sin embargo, hay personas que aún niegan que exista una diferencia numérica que sea influyente de alguna manera en los estudios, y es lo que me he propuesto probar. Bien, empezando con el marco teórico, el origen etimológico de la palabra autismo viene del pronombre autos, del griego, que significa eso mismo, uno mismo. Y lo que nos sugiere es que una persona que padece de autismo es una persona que tiene una tendencia a encerrarse en su mundo interior y desplazarse completamente de la sociedad que lo rodea, porque no tiene las cualidades que lo hacen una persona social, que tiene una persona que se encuentra fuera del espectro. El término que he estado empleando hasta ahora, TEA, significa Trastorno del Espectro Autista, y fue introducido por primera vez con la 5ª edición en 2013 del DSM, o Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Esta es la actual versión vigente. Previo a este término, el que se utilizaba era TGD, o Trastornos Generalizados del Desarrollo, que nos hablaba de 5 subtipos diferentes dentro del trastorno autista. El trastorno autista en sí, el síndrome de Rett, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil y el TGD no especificado. Ahora de lo que se habla es de 3 grados de afectación diferentes dentro del TEA. Y además el DSM recoge que los principales síntomas para de verdad valorar si una persona está dentro del espectro es una deficiencia en la comunicación y además un comportamiento restringido y repetitivo. Ahora paso a explicar algunas de las teorías con las que se ha trabajado durante este proyecto. Primero tenemos la teoría de compensación de Alfred Adler, que aplicada al autismo lo que nos explicaría es que este comportamiento restringido repetitivo, que se puede manifestar en forma de un interés especial, es en realidad un intento de las personas con autismo a compensar de alguna manera, como dice el nombre de la teoría,
una deficiencia social que piensan que tienen y que los diferencia del resto de su círculo social. Es así que muchas personas con autismo se interesan en áreas muy específicas como pueden ser las matemáticas y a lo mejor sacan muy buenas notas en ese área, pero sin embargo no se les da igual de bien socializar. Por otra parte, tenemos la teoría de camuflaje de Lorna Wing, que lo que nos dice es que debido a cómo son las mujeres en la sociedad, a cómo se las trata por su género, sienten que ya de por sí están en una desventaja, como para además dejar mostrar las debilidades que pueden llegar a considerar que son los síntomas del TEA, y por tanto lo que hacen es esconderlos o enmascararlos de alguna manera para no estar en una mayor desventaja, lo que haría que se dificulte su diagnóstico con el trastorno del espectro autista. Esta teoría, por tanto, defiende que los factores socioculturales serían influyentes en la diferencia numérica dentro del campo. Pasando a los objetivos iniciales con los que empezamos este proyecto, el primero era conocer si de verdad hay una diferencia entre géneros al ser diagnosticados. Y partiendo de ahí se nos presentan dos preguntas principales. Primero, ¿se debe a un problema con los métodos de evaluación? Y siguiendo, ¿de verdad los factores socioculturales son tan influyentes como afirman muchas personas? De aquí derivamos nuestras hipótesis, que son las siguientes. ¿El sesgo de género existe y de verdad la diferencia numérica es real? ¿Se debe a que se realizan más test a varones y que los métodos de evaluación están orientados a estos? Y además, los factores socioculturales son influyentes. La metodología que seguimos a partir de aquí para probar como verdaderas o nulas estas hipótesis ha sido la siguiente. Primero trabajamos sobre una muestra. Esta muestra vino dada por Francisco Javier Soto Pérez, que es el técnico educativo de la Consejería de Educación de la región de Murcia, y José Manuel Herrero, que dirigió el equipo específico de autismo y otros trastornos graves del desarrollo de la región de Murcia. Ambos fueron contactados por el tutor de nuestro proyecto y nos dieron una muestra que se trata de los alumnos escolarizados en centros no universitarios que han sido diagnosticados con autismo o alguna de sus variantes hasta el curso 2021-2022 en la región de Murcia. La muestra es la siguiente. Diagnosticadas con autismo hay 528 mujeres y 2.880 hombres. Con Asperger, 103 mujeres y 743 hombres. Con TGD no especificado, 195 mujeres y 1.021 hombres. Y con síndrome de Rett, que vulgarmente se puede llegar a conocer como el autismo de la mujer, 6 mujeres y 0 hombres. A partir de aquí ya tenemos confirmado que el sesgo de género y la diferencia numérica es real, pero queríamos saber a qué se debe. Por tanto, el próximo paso que tomamos en nuestra investigación es entrevistar a especialistas para obtener resultados. Tuvimos el placer de hacerle preguntas a dos trabajadoras de Astrade, Lucía Pagán y Belén Martínez. Astrade es una asociación que se centra en la atención temprana a personas con autismo. Por otra parte, entrevistamos también a José Manuel Herrero, que he mencionado previamente, del equipo específico de autismo y otros trastornos graves del desarrollo de la región de Murcia, que cuenta con más de 35 años de experiencia. Las respuestas que obtuvimos fueron las siguientes. Se les preguntó sobre la edad de las personas con las que tratan para determinar si la edad era también algo influyente, y ambos nos dieron más o menos la misma respuesta. Los más jóvenes van de los 13 a los 18 meses y los más mayores de los 40 a los 50 años. Por tanto, a pesar de ser una asociación que se centra en la atención temprana, diagnostican a gente de todo tipo de edades. Se les preguntó después cuál es la proporción que en su experiencia se cumple respecto al género. Y nos dijeron que la proporción suele ser de 4 por 1. Por cada 4 varones que diagnostican con autismo, diagnostican a una mujer. Aunque por la parte de Astrade se nos dice que parece disminuir esta proporción. Se les preguntó después sobre los métodos de evaluación empleados. En Astrade evalúan mediante test, aunque las dos trabajadoras a las que entrevistamos nosotras nos dijeron que no son las encargadas de pasar los test, sino de ver los resultados y tratar con las familias pertinentes de los niños a los que se diagnostican con autismo. Por otra parte, en el equipo específico de autismo se evalúa mediante observación directa. Sabiendo ya cuáles son los métodos de evaluación empleados, se les pregunta si en su experiencia se puede cumplir alguna de las teorías previamente mencionadas o si de verdad piensan que este sesgo de género existe. Por la parte de Astrade se nos dice que el sesgo de género es real y que, basada en el método que utilizan para evaluar, sí que es cierto que las mujeres pueden tender más a socializar y a esconder o enmascarar sus síntomas.
Sin embargo, por la parte del equipo específico de autismo, se nos dice que mediante observación directa es muy claro que a pesar de que existe el sesgo de género, es imposible que una mujer, si de verdad tiene una afectación alta de TEA, pueda esconder de cualquier manera sus síntomas. Por lo tanto, niegan que cualquiera de las teorías previamente mencionadas sean verdad. Pasamos entonces a la discusión. Damos por verdadera la primera hipótesis de que el sesgo de género existe. Sin embargo, tras las sino las preguntas que le realizamos a estos profesionales, vemos que se pueden dar como nulas la hipótesis de que se debe a que se realizan más test a varones y están orientados a estos, ya que después de analizar el MChat hemos visto que no hay nada que pueda estar ligado al género o al sexo, de la misma manera que damos por nula la hipótesis de que se debe a factores socioculturales, porque tampoco hay ninguna pregunta que esté ligada a nada social ni a lo cultural. Llegando entonces a cuál es el núcleo de la confusión que puede haber respecto a las causas del sesgo de género, vemos que mediante test sí que se puede pensar que las mujeres tengan una tendencia a esconder o enmascarar los síntomas. Pero basándonos en observación directa, se nos hace evidente y se nos revela que no es así. Por tanto, el sesgo de género, con anterioridad, se puede dar porque solo se pasaban test para evaluar. Sin embargo, una vez que se ha pasado la observación directa de profesionales y al trato de estos con personas con autismo, se confirma que actualmente esas teorías no se pueden dar por verdaderas. Llegando a nuestra conclusión, decimos por tanto que la causa de este sesgo de género sigue sin conocerse, pues a pesar de haber cambiado los métodos de evaluación, la proporción de 4:1 sigue cumpliéndose y por tanto se da una diferencia numérica todavía. Igual que se desconoce la causa del TEA, aunque sí que es cierto que la respuesta a ambas incógnitas se nos pondría a solucionar en la forma de la teoría genética, que lo que nos dice es que el origen del autismo es genético y que el gen que sufriría una mutación tiene más facilidad para mutar en varones que en mujeres. Ahí estaría la solución a ambas cuestiones que nos hemos preguntado durante todo este proyecto. Terminando ya con mi presentación, dejo algunas de las referencias empleadas más interesantes y aprovecho para agradecer a mi tutor del proyecto, Jesús López Gómez, que nos ha aportado toda su ayuda y sin él la metodología no habría sido posible de ninguna manera. A Jafar, nuestro profesor de investigación, que nos ha aportado su ayuda también y nos ha aclarado toda posible duda que podríamos tener en el trabajo teórico. A mi compañera María Conesa, que me ha aportado su apoyo durante estos 2 años y que este ha sido clave para que el trabajo al final vea la luz del día. Y por último, gracias a todos por darme vuestra atención y me dispongo al tribunal para que me hagan cualquier pregunta o duda que haya podido surgir. Muchas gracias. Buenos días, Elena. Buenos días. Bueno, enhorabuena por este trabajazo. Se nota que has disfrutado muchísimo con esta investigación. Has demostrado un perfecto control y seguridad. Gracias. Sí, y muy buen dominio del tema. Es espectacular. Gracias. Paso la palabra a mi compañero Jesús. Felicidades, Elena. Yo ya había visto, porque por curiosidad y por casualidad me encontré ensayando y vi que tenéis muy buen nivel. Y bueno, yo creo que el mayor problema que has podido tener tú a la hora de decidir cuáles son las causas reales del TEA, Sí. es decidir entre 2 experiencias diferentes, ¿no? Por un lado la de Astrade Sí. y por otro lado la de José Manuel, ¿verdad? Sí. Bien. Afirmas que efectivamente la teoría de la compensación es una contradicción en sus términos, ¿no? Porque eso ya supone una adaptación. Sí. Por lo tanto, eso está en contra, precisamente, de las características TEA, ¿no? Sí, correcto. Y por eso te ciñes más a esa respuesta, ¿no? Sí. Muy bien. Yo te voy a hacer una pregunta muy concreta y que tiene que ver además con nosotros, con los centros educativos y con el sistema educativo. ¿Tú consideras que el sistema educativo cubre las necesidades de atención y comprensión de los alumnos TEA? Actualmente Sí. no lo creo, no. El sistema educativo está basado completamente en adaptarse a cerebros neurotípicos o a necesidades concretas de personas que tienen una forma muy concreta de pensar.
Por lo tanto, no se cubren las necesidades de una persona que se sale de esos estándares. Una persona como puede ser alguien que padezca de autismo. No está dentro de la comodidad, por así decirlo, que le pueda aportar su centro educativo. Hola, Elena. Hola. Y lo primero, darte la enhorabuena. A mí me ha encantado la exposición, la tranquilidad, el dominio, todo en general muy bien. Y solo más que una pregunta, es una aportación final. Terminas diciendo que en cuanto a las teorías hoy en día no se aceptan, no son verdaderas, y que la causa del TEA podemos buscarla en la teoría genética. Sí. No sé en un futuro a qué te dedicarás o qué estudiarás, pero a lo mejor dices que parece ser que existe en los hombres es más común o más frecuente por que se pueda deber a una mutación que sea más fácil la mutación en hombres que en mujeres de algún gen. Pues no sé, yo solo te invito a que sí puedes seguir investigando, que a lo mejor podamos descubrir algo más. Es un interés que tengo yo aparte, porque realmente mi modalidad es humanidades, pero sí que es cierto que por mi parte seguramente siga investigando el tema, porque es algo que de verdad me interesa. Gracias.